¿Sabías que? En Radio Luz a las Naciones, tu emisora cristiana, ¿sabías que? Cosas que debes saber. ¿Sabías que es más que un programa de radio? ¿No lo sabías? Pues es un espacio de nuestra emisora Radio Luz a las Naciones, donde conocer más la palabra de Dios. Y creer en ella. Así que la fe es por el oír. Y el oír por la palabra de Dios. Esta semana en ¿Sabías qué? Las parábolas de Jesús. ¿Conoces la parábola del sembrador? Una multitud vino a Jesús para escucharle predicar. ¿Sabías que Jesús revela la actitud del corazón de los que escuchan esta parábola? ¿Sabes que la podemos encontrar en los 3 evangelios sinópticos? Pero la vamos a leer en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 13 y versículos 3 al 8, donde Jesús, primeramente, nos relata el texto. Y les habló muchas cosas por parábolas diciendo: He aquí el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó, y porque no tenía raíz se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a 100, cual a 60 y cual a 30 por uno. Y en los versículos 18 al 23, donde nos explica la parábola. Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto, y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Este es un ejemplo donde Dios juzga espiritualmente en contraste con el juzgar por lo que se ve. Los discípulos veían una multitud que venía interesada en escuchar la predicación del Evangelio, pero Dios veía las 4 distintas disposiciones del corazón y las revela en esta parábola. Para los discípulos era una multitud, pero para Dios era un trato con cada corazón y su reacción al consejo divino. Dios no trata colectivamente asuntos de salvación. Sabemos por la palabra de Dios que la salvación es individual, que no hay salvación nacional o racial. Nadie será salvo por estar entre un grupo donde las personas escogieron abrir sus corazones a Dios. Dios mira la actitud de cada corazón. Dice en Mateo capítulo 13, versículo 15: Porque el corazón de este pueblo se ha vuelto insensible, y con los oídos han oído torpemente. Y en el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 16, dice: Para que todo aquel, no dice aquellos, que en él cree, no se pierda, singular, mas tenga, singular, vida eterna. Pertenecer a una nación o a una religión no quita el pecado del hombre. La historia es simple y directa y trata sobre una actividad bien conocida por todos. Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar, y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca se sentó, y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas diciendo: He aquí el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba... ¿Sabes que esta es una de las parábolas más abiertas o explicadas de todas?
Jesús mismo da la clave y su interpretación. No solamente nos da la interpretación, sino que nos advierte a tomar nota de que este nivel de entendimiento servirá como mínimo requerimiento para entender las demás parábolas y misterios del reino. Y les dijo: ¿no sabéis esta parábola? ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? ¿Qué tiene esta parábola que capacita al discípulo para entender las demás parábolas? No es nada en especial, sino su sencillez y fácil interpretación. A los que han sido llamados a salvación, inscritos en el discipulado y son asiduos oyentes de la palabra de Dios, no se les permite quedarse siempre en las verdades de principiantes. ¿Sabes? No se puede estar toda la vida estableciendo un fundamento. Tienes que profundizar, crecer, madurar y dar fruto. Tienes que desarrollar tu entendimiento con el uso, la práctica, el esfuerzo, estudio de la palabra y rendirte a la operación del Espíritu de verdad sobre tu entendimiento. Vemos claramente que el Cristo de la Biblia reta, exige y te dice clara y directamente si estás aprobando el curso. Jesús estaba convencido de que todo el que es discípulo suyo puede y está destinado a comprender. ¿Será que Él está tratando de transmitirnos su entendimiento? ¿Cómo se puede catalogar tu corazón según la parábola? Quien no tiene entendimiento suficiente para entender esta parábola no podrá entender las demás. Necesitamos dedicar más tiempo a leer, orar y meditar hasta que venga la promesa del Consolador. Él nos guiará a toda la verdad. Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto, y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. El enfoque de esta parábola es el oyente, o sea, tú y yo, y se está revelando nuestra naturaleza al oírla. Nosotros debemos identificar en qué categoría estamos y tomar medidas para asegurarnos de entrar en la correcta. Jesús vio 3 escenarios donde no se obtenía fruto y uno que sí daba fruto. La palabra es la semilla y nosotros somos el terreno que la recibe. Seamos fieles a Dios y cumplamos con su propósito, pues para eso Él nos ha sembrado de su palabra. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envié. Libro del profeta Isaías, capítulo 55, versos 10 y 11. Las parábolas de Jesús. El sembrador. ¿Sabías qué? Cosas que debes saber. Estas y más cosas están escritas en la Biblia y no siempre las sabemos. Pero sí sabemos que Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará.